pasan cosas muy interesantes en el primer centenario en Buenos Aires, como por ejemplo la convocatoria al primer Congreso Femenino Mundial, que convocó a las mujeres más importantes de la época. Bueno, una delegación impresionante de mujeres de países latinoamericanos e incluso Madame Curie, María Montessori. Se discutieron además temas muy relevantes y actuales hoy en día, como el aborto, la trata de blancas, los derechos laborales de la mujer e incluso los derechos políticos y civiles. Pero va a pasar mucho tiempo hasta que las mujeres puedan votar en América Latina. Por ejemplo, en Argentina van a votar recién en 1947 de la mano de Evita. Bueno, y en México hasta 1952, o en Colombia hasta 1959. Bueno, en Paraguay en 1961. A pesar de eso, las mujeres han tenido un papel protagónico, decisivo a lo largo de la historia. Yo creo que tuvieron un protagonismo un tanto invisible, ¿no? La pregunta sería, ¿a partir de cuándo las mujeres se fueron tornando visibles en la historia de América Latina? Mujeres participaron de todas las luchas, pelearon todas las batallas y ganaron su espacio por derecho propio. Estuvieron presentes y con esa presencia cambiaron el rumbo de los acontecimientos. En Latinoamérica, las mujeres han sido protagonistas de la historia, como las madres de Plaza de Mayo en Argentina. En la madrugada del 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas tomaron el poder. Llamaron a su gobierno Proceso de Organización Nacional, en realidad una dictadura que asesinó a 30.000 personas y desmanteló el aparato productivo del país. En una práctica perversa y sin precedentes, las personas simplemente desaparecían. Eran opositores, sindicalistas, universitarios, periodistas, también estudiantes, jóvenes apolíticos, obreros, judíos, homosexuales. Hijos. Estas personas que desaparecían eran hijos y tenían madres que comenzaron a buscarlos. La paciencia y el valor con que las madres de Plaza Mayo salían con sus pañuelos blancos a exigir la aparición con vida de sus hijos y luego de sus nietos. La paciencia con que la gente del montón rompía el miedo para juntarse con un vecino, con las 3 personas de confianza en el sindicato, en el barrio, simplemente a veces para decir solo eso, tenemos miedo. No más eso, ya es un reto a una dictadura que necesitaba del silencio, como necesitamos nosotros del aire. Bueno, la organización de Abuelas de Plaza de Mayo nace como una necesidad, como una consecuencia y una buena idea de juntarnos, las mujeres sobre todo, que teníamos la misma búsqueda, el mismo dolor. Somos madres, abuelas, porque tenemos desaparecidos los hijos o hijas y además los nietitos, que en su mayoría nacieron en los centros clandestinos de detención. El 30 de abril de 1977, un grupo de 14 mujeres se reunió aquí, en la Plaza de Mayo. Marchaban con un pañuelo blanco en la cabeza, reclamando la aparición con vida de sus hijos y pidiéndole explicaciones a los militares. Tiempo después, algunos jóvenes se sumaron a la marcha de cada jueves. Pedían por la aparición con vida de sus hermanos. La búsqueda primero fue en soledad. Cuando nos tocó esperar a la hija o al hijo, un llamado o una visita o volver a la casa, la primera cosa que hicimos fue sola, con miedo, con mucho dolor y angustia y desconocimiento, pero afrontando eso de salir a buscar a un hijo que no vuelve, se lo busca siempre, tenga la edad que tenga. Y en esa soledad uno por ahí se fue encontrando en los mismos lugares con otras señoras que tenían la misma angustia, que nos mirábamos con desconfianza, pero después nos dábamos cuenta de que algo en común teníamos. A pesar de los riesgos, a pesar del miedo, las madres siguieron reclamando la aparición con vida de sus hijos. Para los militares y la prensa eran las locas de Plaza de Mayo. Durante la última dictadura, las madres, estas mujeres paridas por sus hijos, instalaron en la Argentina el tema de derechos humanos y le dieron una nueva dimensión ética. También hubo una intencionalidad, que fue la de que
no vinieran los hombres porque los militares, las Fuerzas Armadas, son machistas. Entonces, el peligroso para ellos era el hombre. El hombre iba a ser secuestrado. Si venían nuestros esposos, iban a desaparecer. Y nosotros no, porque nos llamaban locas. El mote que nos pusieron, déjenlas a esas locas mujeres que se van a cansar y van a volver a la casa a llorar y ahí van a quedar para siempre. Por eso a veces digo con ironía también que si hubiesen sabido que, yo digo, qué clase de madres habrán tenido, porque que una madre no olvida y no deja de hacer aunque tenga miedo o le falte salud, nos hubiesen secuestrado también a muchas de nosotras. Desde entonces hasta el día de hoy, cada jueves las madres se siguen juntando aquí. Y junto con las abuelas de Plaza de Mayo luchan por rescatar a más de 500 bebés y niños que fueron secuestrados por la dictadura como botín de guerra. Mientras en Argentina las madres de la Plaza de Mayo desafiaban con sus reclamos a la dictadura militar, en otros países de América Latina las mujeres se reunían para pedir por sus hijos y sus esposos. En el Chile del dictador Pinochet en 1975 se formó la Asociación de Detenidos Desaparecidos. Un grupo similar, el Grupo de Ayuda Mutual, surgió en Guatemala en el 79. También en el 79, en los inicios de la guerra civil que asolaría El Salvador hasta 1994, se formó Comadres, una organización de obreras y campesinas unidas para reclamar por sus hijos y esposos asesinados o desaparecidos por el gobierno. En todas partes, las mujeres obedecían el mandato implícito de conservar la memoria y entregar el legado. Cuando Augusto Pinochet tomó el poder en Chile, en 1973, las mujeres comenzaron a hilar sus arpilleras. Tapices hechos de cabello, lanas, cueros e hilos de cobre contaban retazos de historias, escenas de violencia, personas que la dictadura chilena había convertido en desaparecidos. John Lennon solía decir que la mujer es la esclava del esclavo. A mí me parece que la mujer, por su propia condición de esclava del esclavo, tiene un carácter y una tendencia a la lucha mayor que la del hombre, porque tiene, digamos, que liberarse de estos dos yugos, que es el yugo social y el yugo familiar. Esclavas de esclavos, a lo largo de los siglos, las mujeres latinoamericanas lucharon para contar su historia y para denunciar su condición. A principios del siglo XX, pareciera que las mujeres lograran ocupar finalmente un espacio antes del mundo masculino. No es que antes no lo ocuparan, pero lo hacían con mucho trabajo. A lo largo de los siglos, las mujeres utilizaron diversas estrategias para vencer el mandato que las sometía, aquel que las hacía mudas y silenciosas. Es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, la mexicana que supo defender su voz y se convirtió en una figura del siglo de oro español. A los 3 años, Sor Juana podía leer libros y era la dama más querida de la virreina, un privilegio que gozó durante 20 años. Sor Juana era una mujer muy valiente, ¿no?, para su época, es decir, ya desde pequeña tener que afirmarse en su personalidad de una manera luminosa, no de una manera triste o cavernosa, ¿no?, sino encontró, yo creo, en los libros esa necesidad y esa vía de exponerse, esa vía de decir, bueno, no me podrán decir nada si yo realmente sé más que todos. Yo creo que Sor Juana Inés sigue siendo tan importante precisamente porque rompe el molde. Es decir, son mujeres que rompen los códigos de su época y eso es lo que las hace extraordinarias. Con el aval de la virreina, Sor Juana floreció y se convirtió en la 10ª musa. Pero en 1688, los virreyes fueron sustituidos y ella se recluyó en el convento de las Carmelitas Descalzas, donde llevó una vida monástica, de penitencia hasta su muerte.
Bueno, yo creo que en esa época para una mujer era la única escapatoria estar dentro de una prisión casi, ¿no? Estar aislada del mundo y poder dedicarse y hacer su vida como ella quería. Entonces ella buscó un refugio que al mismo tiempo pues tuviera paz, tuviera tiempo para la lectura, o sea, yo no creo que al principio ella lo viviera como algo malo, al contrario, sino que lo vivía como bueno, una manera, ¿no? de dedicarse y de hacer lo que a ella le venía en gana. Obligada a dedicarse a la vida religiosa, Sor Juana murió el 17 de abril de 1695, contagiada a raíz de la epidemia de fiebre tifoidea que asoló al convento. Fue enterrada en una fosa común, devuelta a la invisibilidad y al silencio. Mujeres que lucharon contra las limitaciones que les imponía su condición femenina. Para la escritora Victoria Ocampo, 200 años después, la pelea era la misma. Nacida a finales del siglo XIX, Victoria Ocampo fue una escritora y editora brillante. También una pionera de la lucha feminista. Victoria Ocampo fue una aristócrata argentina que tuvo una gran vocación por la cultura. Y ella lo tradujo como una mecenas. Y además fundando una revista que tuvo una gran importancia, que fue Sur. Yo creo que Victoria Ocampo es un personaje interesantísimo por su labor de difusión en la revista y también por su vida, ¿no? Es una vida interesante, accidentada, llena de avatares, ¿no? Y siempre en medio de todos esos problemas, pues ella afirmó su vocación como gestora cultural, como directora de la revista, y todos tenemos que tener una gran gratitud a esta gran mujer. El proyecto editorial que comenzó con la revista Sur continuó con la publicación de grandes obras de grandes autores, como Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Vladimir Nabokov, Federico García Lorca y Adolfo Bioy Casares. En este proyecto, Victoria arriesgó gran parte de su fortuna. Tuvo una gran importancia porque allí publicaron sus primeros textos, varios de los que luego serían escritores muy reconocidos, como Julio Cortázar, por ejemplo. Y además porque sus páginas podían escribir escritores que estaban prohibidos en sus propios países. En la revista Sur, por primera vez ya el nombre de la revista lo indica, otra vez hay esta afirmación de la identidad geográfica, cultural del continente. Victoria proponía un modelo de mujer culta y activa a la cabeza de un proyecto intelectual, antes patrimonio masculino. A excepción de La Voz de la Mujer, el periódico anarquista de Virginia Woolf, cuyo lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. Celebrar o conmemorar el bicentenario es la posibilidad de remitirnos a las grandes batallas, a las figuras que dan identidad a nuestros países, con los grandes héroes, con las personas que hicieron algo a favor de la libertad, de liberarse de un yugo colonial, de vivir de otra forma a partir precisamente de la decisión de los pueblos de establecer nuevas condiciones. Así que el bicentenario es una cosa importante para nuestros países porque nos remite precisamente al valor de todo esto. Con mayor o menor protagonismo, desde la primera línea o desde las trincheras, las mujeres siempre participaron de los movimientos campesinos, sindicales y de derechos humanos. En el siglo XX, a partir de los años 60, la política está en la calle y las mujeres salen a pelear a la par de los hombres. En los 60, en las frecuentes movilizaciones estudiantiles, hay tantas mujeres como hombres. No es casual. La matrícula femenina en las universidades ha equiparado a la de los varones. Las mujeres ingresan a la militancia política y en organizaciones armadas. Se comprometen desde las armas y también desde el arte.
padecen la persecución y el exilio. Yo creo que el machismo es una realidad, es algo que no hemos podido erradicar en América Latina. Se puede ver muy claramente, por ejemplo, en los modelos de comunicación, se puede ver en la publicidad, se puede ver cómo los roles que encasillan a las mujeres en tareas del hogar, en asuntos que la limitan finalmente en su presencia social y pública y en el ámbito incluso de las decisiones del propio hogar. Entonces eso es una realidad, es una pandemia, no es un asunto de un país u otro, es un asunto que marca precisamente la vida de este mundo que hoy vivimos. La posición de las mujeres en América Latina pienso que varía mucho, sobre todo dependiendo del estrato social. En los estratos más bajos creo que hay todavía unos problemas pues enormes de machismo, de maltrato, de abuso. No sé, pienso que ahí todavía nos falta recorrer mucho camino, aunque he conocido también mujeres que se han vuelto como lideresas, esa palabra la aprendí hace poco, en su comunidad y tienen organizaciones increíbles y son cabezas de familia y al tiempo hacen un trabajo social increíble, pero el hecho de que ellas existan implica que hay una cantidad que las necesitan. En América Latina hay mujeres que luchan por sus derechos y otras que luchan por conservar la vida, como las de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, la violencia y la impunidad permanecen. La violencia contra las mujeres, la más escondida y la más extendida de las violencias, ha hecho de esta ciudad su paradigma. Desde 1993 se suceden cientos de asesinatos en Ciudad Juárez. Las víctimas son niñas y mujeres, tantas como a razón de una por semana, desde hace 17 años. Esta cuestión de las muertas de Juárez es un fenómeno muy doloroso, muy inexplicable, que causa mucha rabia, mucha indignación. Y lo que sucede ahí es tan grande que no ha sido posible enfrentarlo. Eso es lo que es realmente aterrador, que alguien pueda gozar de tal impunidad, de alguien que cometa este tipo de delitos, pero de que creo que saben perfectamente quién es, no me cabe duda. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esto sucede en Ciudad Juárez, que se llama así por Benito Juárez, el presidente de México, a quien la República de Colombia le concedió el título de Benemérito de las Américas por su defensa de las libertades humanas. Benito Juárez fue el primer presidente indígena de América. Otro presidente indígena, Evo Morales, en su discurso de Asunción, pidió un minuto de silencio en recuerdo de los antepasados y de todos aquellos que han defendido la dignidad de América. Entre los recordados había una mujer, Bartolina Sisa. Bartolina Sisa fue la infatigable compañera de Julián Apaza, quien luego se haría conocer como Tupac Katari. Con él compartió una vida asignada por ideales de libertad y emancipación de los pueblos originarios, ideales por los cuales perdió la vida. En esa época donde la mujer tenía una función muy relegada, que una mujer se ponga al frente de un movimiento junto con el marido, que una mujer empuñe las armas y dirige un movimiento, es un hecho contestatario enorme para la época. Es el mejor ejemplo de lo que es la liberación femenina. Luego de un año de constantes torturas y violaciones, fue penada a ser expuesta, desnuda y con una corona de plumas, en la Plaza Mayor de la ciudad de La Paz. El 5 de septiembre de 1782 fue ahorcada y desmembrada, y sus extremidades fueron repartidas en los distintos lugares en los que luchó, como un modo de amedrentar a las comunidades andinas. Desde 1983, en el día de su muerte, se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena.
Tiempo después de que el gobierno de Evo Morales homenajeara a Bartolina Sisa, el 24 de mayo de 2007, el gobierno de Ecuador otorgó el título de generala a Manuela Sáenz. En realidad, era un ajuste de cuentas entre Manuela y la historia, que todavía a principios del siglo XX seguía censurando su conducta impúdica e inmoral. Espía al servicio del general San Martín, amante de Simón Bolívar y soldado de la Revolución, Manuela Sáenz supo escandalizar a la sociedad bogotana. Manuela Sáenz era una mujer quiteña, hija natural o ilegítima, casada con un señor inglés y luego amante de Bolívar, compañera de él por 8 años, precisamente en las campañas en el sur. Creo que es una mujer que rompió los moldes, como muchas otras, que se salió de los códigos de su época, que fue capaz de, bueno, ser amante de un general como Bolívar, de vestirse como militar. Eso hacía que muchos no la soportaran. La relación entre Bolívar y Manuela fue tan valiente y apasionada como complicada. Cuenta que una noche, estando acá en el Perú, Manuela encontró en la cama del Libertador un pendiente que no era suyo. Su reacción fue tan violenta que hicieron falta 2 edecanes para liberar al Libertador. Cuando Manuela terminó con él, Bolívar tenía la cara tan rasguñada y lastimada que debió pretextar una gripe y permanecer 8 días encerrado en su habitación. Bolívar creo que tenía en cuenta la opinión de Manuela Sáenz, pero no quería que apareciera como tal. Eso es lo que dicen muchos, porque era muy mal visto entre los militares precisamente ponerle atención a una mujer. Es una sociedad patriarcal, es una sociedad en muchos aspectos no tolera a la mujer en estos espacios. Espacios que se fueron ganando a fuerza de transgresión y lucha. Manuela había peleado por la independencia de nuestra región. Muchos años más tarde, la lucha de las mujeres pasaría por poder elegir a quienes las gobernaban. Si durante la Primera Guerra Mundial la mujer pudo reemplazar al hombre en casi todas las actividades, ¿por qué no podía votar y ser elegida? El tema del voto femenino no era nuevo. Había sido planteado a fines del siglo XVIII por el revolucionario latinoamericano Francisco de Miranda. La mujer trabajaba, criaba a sus hijos, se encargaba de las tareas domésticas, pero no podrá votar hasta mediados del siglo XX. Los Estados Unidos otorgaron el derecho a voto a las mujeres en 1920, terminada la Primera Guerra Mundial. Pero en América Latina, a pesar del espíritu visionario de Miranda, el sufragio femenino se hizo esperar. El primer país latinoamericano en otorgar el derecho a voto a las mujeres fue Ecuador en 1929. Lo siguieron Brasil y Uruguay en 32, Cuba 2 años después, El Salvador en 1939, República Dominicana en el 42, Guatemala y Panamá en el 45, Argentina y Venezuela en 47, 2 años después Chile y Costa Rica y al año siguiente Haití. Las mujeres bolivianas pudieron votar en 1952, las mexicanas en 53, Honduras, Nicaragua y Perú aprobaron el voto femenino en 1955, Colombia en el 59 y finalmente Paraguay en 1961. Yo creo que el voto femenino fue, en cierta manera, una convergencia de los esfuerzos de las mujeres, una conquista de las mujeres, de un movimiento que hay en muchas partes y que se va, digamos, regando por el mundo. No diría nunca que fue una concesión de los hombres, diría que fue de los gobiernos donde ya empezaba a haber mujeres, porque es que las primeras mujeres sin tener voto llegaron a tener algunos cargos públicos y a tener cargos de representación. Entonces era absurdo que las mujeres no tuvieran voto. El voto femenino fue una gran conquista, porque pudo en igualdad de condiciones cívicas con el hombre, ¿no? Y para mí fue una gran emoción, era el primer voto, y además lo hice en Santa Fe, que yo era delegada de Eva Perón para la organización del movimiento femenino, y por suerte pude hacer 658 unidades básicas femeninas
y todas esas mujeres pudieron votar. Hay algo que es más importante que el voto femenino, lo que yo llamo la revolución social más importante de América Latina en este siglo, que es la invasión de la calle por la mujer. Fíjese, si hace uno un esfuerzo de memoria o ve fotografías de los años 30, con la muy relativa excepción de Buenos Aires, las ciudades de Latinoamérica eran ciudades de hombres. No había una sola mujer en la calle, salvo las que por esa misma, por razón de su profesión, las llamaban mujeres públicas. Todavía la realidad en América Latina, la realidad trata a las mujeres peor que los tangos. Y eso ya es decir, porque los tangos las tratan bastante mal, son todas putas menos mamá, ¿no? Y la verdad es que se ha avanzado, se sigue avanzando, pero estamos todavía lejos de llegar a una verdadera igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres. Nos une una manera de enfrentar el mundo. Yo creo que sí tenemos algo muy en común. No sé cómo se puede decir, una cierta alegría, a pesar unos con un dejo más andino y más triste y unos con un dejo más caribe o más carioca, si se quiere, pero yo sí creo que a América Latina nos une una cierta mirada de la vida que es en últimas optimista, positiva, constructiva. En la antigüedad, a las mujeres no les estaba permitido participar en política. Para los griegos, como para muchos hombres hoy en día, el gobierno era solo cosa de hombres y pretendían relegar a las chicas al rincón de las hornillas y las cacerolas. Pero las griegas se hacían oír a través de sus maridos o contratando oradores en la Eclesia, la Asamblea Popular. Una mujer que llegó al poder a través de su marido, pero que se hizo oír por su propia voz, fue Eva Perón. Esposa del presidente Juan Domingo Perón, lo acompañó en su gobierno realizando una extensa obra de trabajo social. Desde la Fundación Eva Perón, promovió el establecimiento de escuelas, hogares de ancianos, una ciudad infantil y hospitales. Ferviente promotora del voto femenino, impulsó la participación de las mujeres en la vida política. Eva Perón era un ser excepcional. Tenía un carácter tan contradictorio al mismo tiempo. Ella era de un carácter revolucionario, sin pelea, al mismo tiempo muy sensible e intuitiva, pero profundamente humana, sobre todo para dar solución a todas las necesidades de los humildes. Lo que pasa es que Evita, además de los derechos políticos que le dio a la mujer, inauguró una nueva forma de hacer política. Eva Perón fue una parte muy importante del gobierno de Perón, diríamos que fue el Juanito Grillo, ¿no? Como el cuento de Pinocho, es el grillito que le decía las cosas en la oreja, fue el Juanito Grillo de las conquistas sociales, es decir, Perón tenía alguna vertiente más militar, era un militar, y Evita, en cambio, mantenía su estrecho vínculo con los sectores gremiales. Eva creó lazos. Ella acercó los sectores sindicales al gobierno y a la Argentina con otros países del mundo. En 1947 encabezó una gira internacional que duraría 64 días. De regreso a Buenos Aires en 1947, organiza el Partido Peronista Femenino e impulsa el derecho al voto para las mujeres, que se sanciona en septiembre. En 1948 crea la Fundación Eva Perón, desde donde organiza la política asistencial del gobierno peronista. Algo interesante de Eva Perón es que nunca tuvo cargos públicos, nunca tuvo ningún cargo en el gobierno de Perón. Ella lo que hizo fue fundar y dirigir lo que se llamó la Fundación Eva Perón, que era una fundación destinada a
cubrir las necesidades de los sectores populares. El 9 de enero de 1950, Evita se desmayó en medio de un acto político. Fue el primer episodio de una serie que se repetiría a lo largo del año. El diagnóstico fue demoledor. Cáncer de útero en estado muy avanzado. Pido que rueguen a Dios para que me devuelva la salud que he perdido. No para mí, sino para Perón y para ustedes, para mis cansados. A todos les dejo un gran abrazo de mi corazón. El cuerpo embalsamado de Evita fue velado durante 12 días. 1 millón de personas. Una larga fila de 3.500 metros. Evidentemente le tocó el corazón a la gente y eso es algo que no se elige. Tenía una magia que hacía que la gente la ame de verdad. Eva Perón modificó para siempre el hasta entonces decorativo rol de la primera dama y su trabajo fue un ejemplo para sus pares de América Latina. Eva Perón fue un personaje controversial. Aún hoy, a más de 50 años de su muerte, tiene defensores y detractores. Como la Malinche, la joven mexicana que fue entregada como prenda de paz a Cortés, el conquistador, y se convirtió en su intérprete y consejera. Para muchos, un necesario gesto de supervivencia. Para otros, una traición. La Malinche por mucho tiempo se convirtió en el emblema de la traición, del olvido de su sangre, de sus raíces, de su tierra. Fue la secretaria trilingüe de Cortés. Hablaba el idioma del Golfo, hablaba náhuatl y hablaba español. Yo creo que no se puede hablar de una relación amorosa entre Cortés y Malinche. Creo que debe haber habido, sí, una fascinación de uno por el otro. Ella, aparte de que dicen que era una mujer bella, era extremadamente inteligente. Y creo que ha de haber sido una relación muy, ¿qué te diré? Benéfica para ambos. Para Cortés, ella de pronto es imprescindible, era la lengua, así la nombran, porque era su posibilidad de dialogar, de negociar. Y por el otro lado, para ella, que el señor que viene en representación de Quetzalcóatl me voltea a ver, me pide la ayuda y yo soy imprescindible. Malinali tardó en responder a Cortés. Primero juntó todas las palabras que había reunido en sus momentos de dolor y de desesperación. Estaba cansada, extremadamente cansada de Cortés y sus estrategias. Estaba cansada de tolerarlo, de obedecerlo, pero más que nada estaba cansada de ser su reflejo. Sin la Malinche y sin esa colaboración, digamos, de intérprete que tuvo con Cortés, no se entiende la conquista de México. Pero por otro lado, la Malinche con Cortés procrea una descendencia. Y esa descendencia es la descendencia mexicana. Y en esa medida, México es hijo directo de la Malinche. Para la Malinche, lengua y sangre fueron inseparables. Para Gabriela Mistral, no es la sangre lo que une, sino la lengua, incluso más que el amor. En 1938, las mujeres votan por primera vez en Uruguay, y en Montevideo se reúnen las 3 poetisas del sur. En las figuras de la chilena Gabriela Mistral, la argentina Alfonsina Storni y la uruguaya Juana de Ibarburu, se homenajea a la mejor poesía femenina de la época. Estas poetisas fueron precursoras y marcaron el camino de la lírica latinoamericana de los años siguientes. Representaron en sus versos la voz de otras mujeres y, como dijo Gabriela Mistral, recuperaron un lenguaje universal del cual las mujeres han estado excluidas por siglos. En 1945, cuando el mundo contemplaba con horror lo ocurrido en los últimos años, la poeta chilena Gabriela Mistral recibió el Premio Nobel de Literatura. Sería la primera mujer latinoamericana en hacerlo, y por muchos años, la única, hasta 1992, cuando la guatemalteca
Rigoberta Menchú, recibió el Premio Nobel de la Paz. Los latinoamericanos estamos unidos por la historia, por nuestro pasado precolombino, nuestro pasado colonial, nuestro pasado en la independencia, en que coincidimos todos en un momento dado de crear estas naciones, porque todos partimos, como quien dice, del mismo punto para inventar estas repúblicas democráticas y de ciudadanos que estamos tratando todavía de que sean lo mejor que podamos. Hasta los años 70, en la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres estaban obligadas a usar el apellido de sus maridos. Los hijos lo heredaban y el de ellas se perdía. La señora D era madre, pero no podía transmitir su apellido ni ejercer la patria potestad. En Chile, donde 345.000 mujeres son indígenas, el gobierno de Michelle Bachelet presentó en el año 2009 un proyecto de ley que reconoce el derecho de los niños a mantener el apellido indígena de la madre antes que el apellido no indígena del padre. Michelle Bachelet tiene un recorrido político marcado por la lucha contra la dictadura de Pinochet y atravesado por su historia familiar. Su padre, el general Alberto Bachelet, fue detenido por la junta militar que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1972 y murió en la cárcel. Michelle vivió en la clandestinidad, fue detenida y tras ser liberada partió al exilio. Volvió a Chile en 1979. Se recibió de médica cirujana infantil y se unió a distintos grupos de oposición a la dictadura. En el 2006 se convirtió en la primera mujer presidente de Chile. La historia que costó la vida de su padre, la historia que marca a la familia, al circuito cercano de Michelle Bachelet en contra de la dictadura, hace que cuando ella accede al poder, esa parte luminosa de la historia, esa carga reivindicativa del que fue víctima de la dictadura, pero que hoy accede al poder y puede a través del poder hacer algo al respecto, pues es algo muy valioso para efectos de la historia de América Latina y por supuesto no se diga de Chile. El día que asumió la presidencia contó que nombraba mitad ministros hombres y mitad ministros mujeres para que armaran parejas de baile. Yo creo que hay una gran diferencia entre el liderazgo político masculino y femenino. Yo siento que las mujeres somos más apasionadas, más extrovertidas en nuestras pasiones, si se quiere, somos más emotivas y también somos más sensibles. Como Michelle Bachelet en Chile, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina también tiene una larga trayectoria política que arrancó en su época de estudiante. En octubre de 2007 fue electa presidenta de la Nación con el 45% de los votos. A mí me parece que lo peor que puede hacer una mujer en el poder es masculinizarse. Yo percibo que muchas veces las mujeres tienen que luchar contra este carácter de la sociedad que muchas veces se le exige a las mujeres conductas que son de hombres. Y yo creo que la mujer tiene que mantenerse en esta posición femenina, que me parece que en un punto es mucho más fuerte que la del hombre. En 1990, en Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro fue la primera mujer en llegar a la presidencia de su país. Hasta entonces, las pocas mujeres que habían llegado a la presidencia no lo habían hecho por el voto popular. Lidia Gayler Tejada asumió la presidencia de Bolivia en el 79 porque era presidenta de la Cámara de Diputados. María Estela Martínez de Perón, por entonces vicepresidenta de Argentina, sucedió en el cargo a su marido, el general Perón, cuando murió este en 1974. Yo diría que al final de cuentas el componente de la sorpresa nos acaba hablando de lo mucho que falta todavía en la materia. Y en tanto culturalmente no tengamos resuelto el asunto de que nos sorprenda que esté una mujer en algún espacio de representación popular o de dirección, pues querrá decir que tenemos un enorme camino por recorrer. En América Latina, desde que una mujer pudo votar y otra pudo llegar a ser presidenta, pasaron 64 años. Hoy ya a nadie sorprende que una mujer pueda gobernar un país latinoamericano.
Sin embargo, en un subcontinente de 20 países estamos muy lejos de la equidad. Todavía, ni por asomo, hay el mismo número de presidentas que de presidentes. O como diría Michelle Bachelet, estamos muy lejos de armar parejas para bailar. Gobernantes que saben interpretar a estos países, hechos de las mezclas de razas, de historias, de religión, de tradiciones, una paleta de colores que también plasmó Frida, la mexicana que en el siglo XX se destacó por sobre sus contemporáneos y se convirtió en una artista única. Frida Kahlo, ella es grandiosa. Frida Kahlo es increíble. Ella logró hacer darle una relectura al arte románico, al arte religioso y volverle un arte moderno, contemporáneo a su estilo. Es única. Ella es sus colores, su mexicano, su indígena, su yo soy todo, está ahí presente en cada una de sus obras. Su sufrimiento, su dolor, sus alegrías, sus penas, su Diego Rivera. Uy, Frida Kahlo siempre es como un golpe a la percepción de uno. La vida y la obra de Frida Kahlo estuvieron signadas por dos hechos trascendentales: un accidente de tránsito del que nunca se recuperó y su relación pasional con Diego Rivera, el pintor más famoso de la época. El dolor y la pasión fueron las herramientas que usó Frida para romper con los cánones y las estructuras de su tiempo en el matrimonio, en el arte y en la política. En alguna ocasión, Frida declaró: he sufrido dos graves accidentes en la vida. Uno, el del autobús que me tumbó en el suelo. El otro accidente es Diego. Frida conoció a Diego cuando Diego estaba pintando en el Anfiteatro Bolívar La Creación. Frida estaba estudiando ya en la preparatoria, porque antes había estudiado en la escuela normal. Era una chamaca que, como era muy pícara, con otras compañeras, de pronto iban a ver cómo pintaba Diego y de pronto iban a amargarle la vida y a llamarle el panzón y como Diego le gustaba mucho tener novias y si tenía una modelo, bueno, si no se la echaba al plato era de milagro, ¿verdad? La relación entre Diego y Frida era una relación realmente de cultura. Frida se enamoró del gran pintor Diego Rivera, que estaba pintando en ese momento en la preparatoria, en la escuela preparatoria, que fue donde pintó su primer mural. Y Frida era una estudiante de la preparatoria y lo veía pintar. Y después que ella tiene el accidente, que ella decide ser pintora, porque antes era una estudiante simplemente, pues busca a Diego Rivera y se enamora del artista, del gran artista que Diego Rivera era y del político. Frida Kahlo en México, como hiciera Victoria Ocampo en Argentina, impone otra perspectiva y subraya otros valores. Para Frida, el tema son sus desencuentros con Rivera, sus dolores, sus abortos. Todo lo plasma en sus cuadros. Frida es esa concatenación de las emociones extremas de dolor, pasión y muerte que realmente son como muy femeninas, son un arquetipo femenino, de alguna manera. Picasso se confesó incapaz de pintar una cabeza como lo hacía Frida. Diego Rivera asumió que ella pintaba mejor que él, y el surrealista André Breton dijo que su pintura era un listón de seda alrededor de una bomba. Frida era tan nacional que por eso pudo ser tan universal como lo es hoy día. En la ciencia, en el arte y en la política, estas mujeres fueron más allá de los límites que se les imponían. Fueron contestatarias, fueron pioneras, fueron valientes y dieron ejemplo para las mujeres que vinieron después. Dejaron un mundo mucho mejor que el que encontraron. En Latinoamérica las mujeres han sido protagonistas de la historia. Son estas mujeres que como madres se enfrentaron a las dictaduras de Argentina y Chile para reclamar por sus hijos, las que enfrentaron a la sociedad en su afán de romper con los límites que les eran establecidos, como Sor Juana Inés de la Cruz. Son mujeres que perdieron la vida, como las víctimas de Ciudad Juárez. Mujeres apasionadas que lucharon junto a sus compañeros, como Manuela Sáenz o Bartolina Sisa.
Mujeres que quisieron participar de las decisiones y defendieron su derecho a votar, amadas a veces y otras veces odiadas, acusadas de traición como la Malinche, que sin embargo nos convirtió en hermanos de sangre y lengua. Una lengua que se encarnó en las 3 poetisas del sur y en los discursos de las presidentas, que todavía son pocas y también son únicas porque rompieron el molde, igual que Frida Kahlo en el arte y todas, en todas las ramas de la ciencia, la política y la cultura. Mujeres que se animaron a ser protagonistas de sus vidas, pioneras que inspiraron y marcaron el camino a quienes vinieron después. Yo creo, Felipe, que a lo largo de estos 200 años la mujer ha tenido un papel protagónico en América Latina, incluso llegando a cambiar el curso de la historia. Sí, a lo largo de los años, con mucha lucha, han logrado que se vayan reconociendo sus derechos, derechos políticos, derechos civiles, incluso algunos derechos laborales también. Sí, aunque con el mismo puesto, incluso con mayor calificación, las mujeres ganan mucho menos que los hombres. Es cierto, eso pasa en toda América Latina, ¿no? Pero evidentemente falta un largo camino para recorrer hasta que a las mujeres se les reconozcan efectivamente todos sus derechos. En los últimos 200 años, las mujeres de Latinoamérica han debido ganarse su lugar, a pesar de que nuestra historia nos indica que ellas han sido tan protagonistas como los hombres. Y en cada uno de nuestros países, los hombres y mujeres del continente estamos inexorablemente unidos por la historia.